Bienvenidas y bienvenidos. Estamos muy felices de encontrarnos con ustedes hoy para el conversatorio Liderando desde la Gestión Académica. Este es el primer espacio de conversación del ciclo de conversatorios Liderazgo y Trayectoria de Mujeres en Ciencia, que reunirá a personas de diferentes áreas del conocimiento y los saberes para dialogar sobre el liderazgo femenino desde la academia, la investigación, innovación y emprendimiento en nuestro país y en Latinoamérica. Este ciclo de conversaciones es realizado en el marco de Ciencia para la Innovación 2030 del Consorcio Sur Subantártico, que reúne las facultades de ciencias de 6 universidades. Universidades de Talca, del Biobío, Católica, de la Santísima Concepción, de la Frontera, Austral de Chile y de Magallanes, las que se han unido para desarrollar procesos de cambio en la formación de científicos de ciencias básicas para lograr una mayor participación de estas en transferencia tecnológica, innovación y emprendimiento de base científico-tecnológica del país. Hoy contamos con la presencia de la doctora Leila Cárdenas Tabié, directora de Ciencia para la Innovación 2030 y decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile, quien dará un saludo de bienvenida. Buenas tardes, decana, bienvenida. Hola Celeste, muchas gracias. Muchas gracias a todos también los que están participando. En especial agradecer a este selecto grupo de líderes que hoy día queremos escuchar. Este conversatorio está asociado a un proyecto que tenemos que se llama Ciencia 2030 y que es parte y que hace parte de 6 universidades regionales que queremos también potenciar el liderazgo femenino dentro de nuestras actividades. Así que esta es una excelente oportunidad para esto, y con este conversatorio también damos paso o inicio más bien a una de a nuestra línea de acción en el sentido de potenciar a nuestras académicas, a nuestras investigadoras, a nuestras estudiantes de posgrado y también a nuestros estudiantes de pregrado. Así que bienvenidos y muchas gracias. Agradecemos entonces la palabra de la directora de CI 2030 y decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile, doctora Leila Cárdenas Tabié. Y para dar inicio a este ciclo, comenzaremos abordando el liderazgo femenino desde la gestión académica y lo que significa esta transformación en el liderazgo como construcción social. Por ello, es un honor y un placer contar con nuestras invitadas de hoy, a quienes les doy la más cordial bienvenida. Hoy nos acompaña Xiomara Gersen, quien es ingeniera civil en biotecnología de la Universidad de Chile y doctora en ingeniería química de la Universidad de Minnesota, Estados Unidos. También hoy contamos con la participación de Natacha Pino, quien es ingeniera civil industrial de la Universidad de la Frontera, magíster en ingeniería avanzada, producción logística y cadena de suministro en la Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente realiza su investigación doctoral en cadenas de suministro hortícolas. Y también estamos muy felices de contar con la participación de Andrea Silva, quien es bióloga con mención en recursos naturales y medio ambiente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en ecología y biología evolutiva de la Universidad de Chile y doctora en ciencias en ecología y evolución en la Universidad Austral de Chile. Muy bienvenidas, ¿cómo están? Hola, muchas gracias por la invitación. Hola. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes, estamos muy felices de contar con su participación el día de hoy. Y antes de pasar a escucharlas, aviso a quienes nos estén acompañando por Zoom y también por las redes sociales de Ciencia para la Innovación 2030, que al finalizar las presentaciones tendremos un espacio de diálogo y conversación con las expositoras. Así que les solicitamos que por favor puedan ir registrando sus preguntas en el chat. También les comento que hoy contamos con la participación de la ilustradora Mika Maqueda,
quien estará registrando gráficamente las ideas y el diálogo que vayamos teniendo en este espacio. Así que al cierre del espacio veremos también nuestra conversación artísticamente registrada. Y con mucha alegría les cuento que en este espacio también contamos con la participación de Valeria Álvarez, intérprete de lengua de señas. Muchas gracias también a ambas. Y con esto doy la bienvenida nuevamente a Xiomara Gertsen. Xiomara es ingeniera civil en biotecnología de la Universidad de Chile y doctora en ingeniería química de la Universidad de Minnesota. Durante su carrera en la Universidad de Chile, ha sido activa promotora de los derechos de las académicas y estudiantes, participando en la Comisión de Género y Desarrollo Académico en 2017, donde se consolidó la creación de la Oficina de Defensor Universitario en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Fue también subdirectora de Vinculación y Desarrollo de la Dirección de Diversidad y Género hasta 2019 y es parte de la red de académicas Adelina Gutiérrez que impulsó la creación de la DDG. Actualmente es profesora asociada del Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales de la Universidad de Chile, investigadora del Centro de Biotecnología y Bioingeniería y directora de la DDG. Además, pertenece a la nómina de fiscales preferentes capacitados en caso de acoso y abuso sexual y laboral de la Universidad de Chile. Muchas gracias por acompañarnos, Xiomara. Te dejo la palabra. Muchas gracias, Celeste. ¿Se ve la pantalla? ¿Me pueden confirmar? Sí, se ve. Perfecto. Muy bien. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes mi experiencia en el ámbito de liderazgo, en el contexto en el que me desarrollo. Ya me presentaron, así que no voy a entrar en detalles, pero quiero llevarlo a un espacio de compartir más vulnerable y personal, demostrar las barreras que he enfrentado yo y que han enfrentado pares también en este avance de carrera académica y en el impulsar todas las iniciativas que hemos llevado adelante. Como les señalaron, yo soy ingeniera, lidero el Laboratorio de Cultivo de Células Mamíferas en el Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales, y actualmente soy directora de Diversidad y Género en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Ahí estamos con el equipo. Cuento con un equipo en la Dirección de Diversidad y Género en esta iniciativa de profesionales especializadas en la temática de género y en el desarrollo e impulso de proyectos. Y además soy casada, tengo una hija de 13 años y un hijo de 8 años. Y esos son como los ámbitos más importantes de mi vida. En la dirección, que es donde me voy a enfocar en una primera instancia, tenemos como objetivo el aumento de la representación de las diversidades en todos los estamentos de la facultad, la generación y difusión de conocimiento sobre políticas y prácticas asociadas a equidad de género, en particular en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, y la promoción de un cambio cultural para generar una cultura inclusiva dentro de la facultad. Hacia allá es donde estamos trabajando, hacia allá es donde estamos avanzando, y buscamos hacerlo siempre de forma participativa con la comunidad y basado en evidencia. Nuestra dirección se aprobó en el 2018 en base a un acuerdo transversal, con presupuesto, con personal preparado y con un equipo, como les señalaba, con conocimiento de género. Somos una dirección, lo que implica que dependemos directamente del decano, lo que nos da participación en el comité operativo de facultad para la toma de decisiones, y nos ha permitido además el hecho de tener un comité asesor triestamental donde participan representantes estudiantiles, funcionarios, las escuelas, la unidad de calidad de vida, organizaciones y agrupaciones estudiantiles, el poder levantar las temáticas que son de interés para la comunidad y transmitir también nuestro quehacer a la comunidad. El éxito de nuestra implementación, yo creo que se basa en eso. Y trabajamos para
desarrollar proyectos que permitan, como les señalaba, modificar la cultura institucional en la facultad. En particular estamos impulsando el proceso de transversalización de la igualdad de género con una certificación en igualdad de género con PNUD, donde somos una facultad piloto que busca desarrollar estándares e indicadores también que puedan ser utilizados por otras instituciones de educación superior. Más adelante pueden ver los detalles en la página web de nuestra dirección. No voy a entrar en detalles sobre cuáles son las dimensiones y el proceso mismo, eso está ahí. Quiero moverme al tema de este conversatorio, que es el liderazgo de mujeres, y en particular el liderazgo de mujeres en la FCFM. Actualmente yo estoy participando del taller de liderazgo femenino del Ministerio de Ciencia, y ahí surgió una pregunta: ¿por qué hablar de liderazgo femenino y no hablar de liderazgo de personas? Y es en eso en lo que me quiero detener. Nuestra dirección es el resultado del liderazgo de mujeres de la facultad. Nuestra dirección se creó, se impulsó triestamentalmente con una iniciativa levantada desde las académicas inicialmente, y luego compartida triestamentalmente, que además se consolidó este empuje con el movimiento feminista del 2018. Y el mismo hecho de que se impulsara de esta manera generó una forma de trabajo y una estructura transversal de cómo estamos situadas. El hecho de que como mujeres hayamos empujado esto no es menor, considerando la representación además de las mujeres en nuestra facultad, y quiero detenerme en otros puntos. Hitos que han influido en la participación de mujeres en el mundo público en nuestro país. Primero está el decreto Amunátegui, que permite el ingreso de mujeres a la universidad, de acceder a estudios de educación superior. Este decreto se aprueba en 1877, sin embargo, la primera mujer en la Facultad de Ingeniería no egresa hasta 1919. Luego está el sufragio femenino, que se promulga en 1949, el sufragio universal. Si bien se inició este proceso en 1931, se promulga en 1934, el sufragio paritario no se logra hasta 1952, si no me equivoco. Entonces hay mucho tiempo desde que se hacen los cambios normativos hasta que las cosas se ejecutan y toman cuerpo. Todo esto hace que mujeres y varones tengamos una experiencia distinta porque hemos estado representados de forma distinta en el mundo público. En particular, en las áreas STEM, la representación de mujeres es muy baja. Hay sesgos hacia las habilidades de hombres y mujeres en matemática, por ejemplo. Y aquí quiero mencionar cosas personales, cosas que yo escuché cuando niña. Las niñas somos malas en matemáticas. Además se nos enfocaba en nuestra apariencia, teníamos que cumplir ciertos estándares, se esperaba que jugáramos ciertos roles, que ejerciéramos labores de cuidado, que no ocupáramos el espacio público de la misma forma que lo ocupa un varón. Debíamos usar falda y no pantalón en el uniforme, lo que implicaba que podíamos jugar de solo cierta manera y no jugar a la pelota o revolcarnos en la cancha. La enseñanza, en mi caso, iba enfocada en las responsabilidades de cuidado también. Tejer, coser, bordar, cocina, cuidado infantil, son cosas que yo vi como materias en el colegio, mientras varones veían otras cosas, integrales, derivadas. Y no voy a entrar tampoco en el tema de derechos sexuales y reproductivos y las diferencias que hay entre varones y mujeres en ese ámbito. En términos de expectativas también hay una expectativa que tienen los padres, de que los varones sigan carreras STEM mientras que las mujeres no necesariamente. Cosas que yo escuché cuando niña: debiste haber sido hombre si quieres hacer estas cosas, porque tu vida si no va a ser muy difícil. ¿Por qué no estudias algo más femenino? Te va a costar demasiado, esas son carreras de hombre. Entonces el tema de representación no es menor, y el tema cultural detrás de eso tampoco es menor. Esta es una imagen de
1960, con solo 38 mujeres ingenieras en el país, una sola, esta es una imagen de segundo año, Justicia Espada, quien fue la primera mujer que entró a la Facultad de Ingeniería y que egresó en 1919, y Adelina Gutiérrez, la primera doctorada en astrofísica en 1964, la primera académica jornada completa en nuestra facultad en 1974, no sé para ustedes, pero para mí esto es recién, yo nací el 75, entonces son hechos contemporáneos a mí. Y todo esto, toda esta carga que recibimos, toda esta exclusión que hemos vivido como mujeres en el entorno social, en la sociedad en la que estamos insertas, y no solo nosotros, sino que nuestros pares también, hemos sido todos formados en este entorno, donde las mujeres hemos estado excluidas por diseño. Hemos estado asignadas a las labores de cuidado, tenemos que enfrentar desafíos para permanecer en el ámbito académico, compatibilizar la maternidad, la vida familiar, se nos cuestiona quién cuida la guagua si tú te vas de viaje. Todo esto implica una carga emocional. Yo en lo personal lidié con esto ignorándolo completamente, cuando hablaban de esto no son cosas de mujeres porque a mí no me conocen como mujer. Para mí es distinto, no se refieren a mí. Cuando decían las mujeres vienen aquí a buscar marido, yo decía a lo mejor las otras mujeres no me conocen a mí, esto no se refiere a mí. Esa fue mi forma de lidiar con esto, y recién después de muchos años pude enfrentar las cosas que había vivido antes y abordarlas y hacerme cargo y trabajar con esto para impulsar tanto mi avance como el avance de otras mujeres. Lo he ido abordando con las herramientas que he tenido en cada momento de mi vida, pero esto ha requerido un ejercicio activo, ha requerido mucha energía. Si yo esta energía lo hubiera podido destinar a otras cosas, a lo mejor estaría más adelante todavía en mi avance de carrera. Y eso es lo que busco también desde mi quehacer, el ahorrarle ese gasto energético a otras mujeres para que no tengan que lidiar con esas cosas. Y eso lo hemos hecho también desde las redes de académicas, en particular la red de académicas de la Facultad de Ingeniería, a la que llamamos Adelina Gutiérrez, que constituimos formalmente en el año 2010, que ha sido una red de apoyo, de impulsar iniciativas. Como red hemos ido posicionando los temas de género en la facultad, temas de reflexión, constituimos la Comisión de Equidad de Género, hemos ido logrando que se incorporaran temas de maternidad, hemos realizado trabajo de redes, organización, y hemos logrado empujar temas como un programa de equidad de género de contratación en la academia, el programa de equidad de género en admisión de estudiantes, a la cuna de estudiantes, la oficina del mediador, un reglamento de ética, y empujar en particular la dirección de diversidad y género. Todo esto ha sido gracias al empuje de mujeres. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué hablar de liderazgo femenino y no hablar de liderazgo en general? Porque nuestros liderazgos son distintos, y lo que hemos logrado en términos de equidad ha sido gracias al liderazgo femenino. Esta es una imagen del equipo directivo del actual decano de la facultad. Han cambiado algunos nombres, pero sigue siendo, fue la primera decanatura paritaria. Y esto ha sido gracias al posicionamiento de estos temas de liderazgo femenino. Y la estructura de la Dirección de Diversidad y Género y las acciones que estamos llevando a cabo en términos de políticas y para representación y para cambio cultural son gracias justamente a estos liderazgos femeninos. Entonces yo creo que los liderazgos de mujeres sí son distintos. No da lo mismo hablar del liderazgo en general que del liderazgo femenino, porque nuestra experiencia de vida distinta resulta en formas de liderazgo y formas de trabajo diferentes, que tienen una valoración también distinta del talento y de las habilidades. No partimos de una posición ganada, es una posición que hemos tenido que defender, es un espacio que hemos tenido que reclamar, un espacio de toma de decisiones que nos corresponde, que es nuestro y que nos ha sido negado por diferencias históricas en la construcción social. Y en este rol ahora tenemos que impulsar el avance de otras personas para reducir inequidades o eliminar inequidades,
cambiar paradigmas, apoyar, avanzar en este cambio cultural y hacerlo no solo por nosotras, sino que también por otras mujeres y por otros grupos que han vivido situaciones similares de exclusión. Bueno, con eso quiero finalizar mi intervención y agradezco el espacio. Muchas gracias, Xiomara. Agradecemos también tus palabras y el mensaje y las reflexiones que podemos realizar a partir de que podamos dialogar al finalizar este espacio. Le agradecemos mucho. Y a continuación es un placer contar también con la participación de Andrea Silva. Andrea es bióloga egresada de la Universidad Católica y doctora en Ciencias de la Universidad Austral de Chile. Su línea de investigación es la biología evolutiva con experticia en genética y biología molecular. Además de ser académica del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile, forma parte de la red de investigadoras. Hace 8 años se desempeña como directora ejecutiva de Austral Omics, un core facility centrado en el uso de herramientas genéticas y genómicas. Desde 2019 ha participado como panelista del programa de Radio Watch Materia Expuesta, donde semanalmente revisa y conversa sobre noticias científicas de actualidad con diversos investigadores e investigadoras. Recientemente fue reconocida con el premio 100 Mujeres Líderes 2020, distinción que todos los años entrega El Mercurio y Mujeres Empresarias. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Andrea. Bienvenida. Gracias, Celeste. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir la pantalla. Cuéntenme si se ve. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, yo les voy a ir contando un poco cómo ha sido mi experiencia académica y relacionándolo un poco con la parte de liderazgo, que un poco, como nos contaba antes, como nos pasa generalmente en realidad a las mujeres, no me fui dando cuenta hasta no es muy hace poco de cuáles habían sido las barreras que había tenido que ir pasando para poder ir avanzando en la carrera académica. Como bien sabemos, hay muy pocas mujeres que estén en cargos titulares en las universidades, solamente tenemos 5 rectoras de 60 universidades, por lo tanto tenemos 55 hombres rectores. Entonces hay una brecha histórica de género, pero que probablemente muy recientemente las mujeres estamos empoderándonos, entendiendo lo que esto significa y avanzando hacia nivelar y reducir lo más posible esta brecha. Contándoles un poco cómo se ha hecho mi carrera, quiero contarles que yo estudié ahí en el Liceo San José en La Calera, una ciudad bastante seca, bien distinta a donde estoy ahora, que es en Valdivia, y crecí ahí, estudié en un colegio público y básicamente me fui encantando con la ciencia una vez que, dado que en este colegio la educación universitaria era en las mañanas, tengo una hermana mayor que yo y ella se fue a clase en la mañana y yo me quedé en las tardes un poco sola, o sea, me quedé en las mañanas en mi casa porque yo seguía clase en la tarde un poco sola y aburrida. Y eso me inspiró a empezar a salir más al patio. Antes jugaba mucho con mi hermana y después resulta que en estos periodos que me quedaba sola tuve que empezar a salir al patio. Y me acuerdo que pasaba horas mirando pájaros y siguiendo las hormigas y ese tipo de cosas, que finalmente me hizo llevar a tomar la decisión de que la biología era algo que yo quería estudiar y aprender más, sin entender muy bien qué era realmente la carrera científica. Bueno, hoy en día me encuentro radicada en Valdivia, como bien contaba Celeste en la presentación, estoy a cargo de un laboratorio que se llama Australomics y mantengo una línea de investigación en genómica funcional de abejas.
Soy separada y tengo esos 2 ratones que viven conmigo, que tengo una hija grande de 21 y ese chico de 11. Entonces combino estos roles en la academia a cargo de este laboratorio con el rol materno muy bien. Mis 2 hijos son en realidad muy apañadores. Entonces, en este rol de laboratorio, en mi trabajo a cargo de este laboratorio, no he estado exento de dificultades para poder liderar este equipo de trabajo en forma principalmente muy colaborativa, ¿ya? Eso ha sido, este trabajo muy colaborativo y coordinado, no ha sido del todo comprendido dentro del trabajo de la universidad. Esto es un laboratorio, este es el equipo de trabajo, y aquí resumo un poco cuál es la visión de este laboratorio, y básicamente es un laboratorio transversal que usa herramientas genéticas para apoyar en muchos ámbitos distintos de la ciencia. La genética se utiliza finalmente como una herramienta para muchas investigaciones distintas, y trabajamos desde apoyo a la PDI en casos de criminalística, casos, por ejemplo, de agroindustria, epidemiología, en biomedicina, en empresas, muchas empresas. Por lo tanto, este laboratorio, que tenía que ser tan abierto para que se pudiera cumplir esta transversalidad, tuvo mucho rechazo inicialmente por varios grupos de académicos en que esto quedara más bien como un laboratorio pequeño para uso exclusivo de algunos académicos, más que abierto, que era en realidad el objetivo por el cual la universidad lo había fundado. Entonces ahí fue una primera barrera que hizo que este laboratorio pasara por un caso importante de acoso. Fue uno de los casos que generó el movimiento antiacoso, el movimiento femenino, ¿no es cierto?, para ir en contra de las situaciones de acoso laboral y sexual en las universidades, y que finalmente se traduce en esta ley contra el acoso sexual en el ámbito académico. Y yo es en ese momento, cuando estoy sufriendo toda esta situación de acoso intensa en el laboratorio, en donde todo el equipo de trabajo se vio muy alterado. Entonces me asocio con esta red de investigadoras, las conozco a ellas, y finalmente este trabajo, entender que lo que a mí me pasaba no era algo extraño y que estábamos muchas mujeres en una situación similar, fue lo que en realidad me dio como la interés para hacer más hincha pelota y seguir un poco avanzando en la parte académica a pesar de todas las trabas que podían existir. Bueno, y estábamos en eso con un laboratorio ya saliendo de toda esta crisis laboral y sexual, de acoso sexual también, un poco más ordenado todo el trabajo, más validadas dentro de la misma universidad y también más validado externamente. Esto es un laboratorio genómico que hace mucho servicio, que es un laboratorio que se autosustenta, que tiene mucho éxito dentro de su labor. Y en eso estábamos cuando viene esta situación de la pandemia. Y ahí, como rol esencial de este laboratorio, cuando está toda esta crisis, ¿no es cierto?, iniciándose esta pandemia, nosotros que trabajamos en genética encontramos que teníamos todas las herramientas para poder ayudar en esta pandemia, pero ahí me encuentro con otra gran barrera, que es que en realidad entre salud y ciencia son siglos de acumulación de información, acopios, ¿no es cierto?, de información, pero de forma aislada. O sea, lo que yo he visto y lo que yo puedo contar desde mi experiencia es que no hay una comunicación, no hay un trabajo en que se quiera trabajar colaborativamente. Es muy difícil que la ciencia entre, por ejemplo, en la política, en la toma de decisiones, y tampoco era fácil desde la ciencia contribuir a la salud. Pero un poco por la insistencia, por el apoyo de la Seremi de Ciencia de acá de la región de Los Ríos, ¿no es cierto?, lo que logramos hacer es coordinar un trabajo con el Servicio de Salud. Poco a poco el Ministerio de Ciencia fue abriendo espacio para que la ciencia pudiera aportar en la pandemia, y se forma entonces aquí el equipo de trabajo, que ahora está más completo porque Australomics también se hace cargo del diagnóstico de la región para COVID,
19, y formamos parte entonces de estos 33 laboratorios universitarios. El año pasado me hice cargo yo de la dirección técnica del laboratorio, y hoy día otro miembro del laboratorio, que es Carolina Encina, es la directora del grupo. Y un siguiente desafío que vino ahora y que forma parte de esta misma experiencia de ir un poco en contra, ¿no es cierto?, de lo estipulado, que era que la ciencia y la salud estaban funcionando aparte, ocurre cuando empezamos a darnos cuenta, ¿no es cierto?, de la aparición de nuevas variantes, que es algo en donde no nos pilla de sorpresa. O sea, los que quienes trabajamos en genética, ¿no es cierto?, sabemos, y en evolución sabemos que todas las especies evolucionan, y este virus no iba a ser la excepción. Entonces ahí empezamos a contribuir en aportar nuevamente con estas brechas ahora, seguimos con las mismas brechas, ha sido todo muy intenso, muy difícil lograr acceder a las muestras para poder entonces secuenciar y conocer cuáles son las variantes de este virus que tenemos en la región y en otras regiones aledañas. Pero un poco hemos logrado, yo ahí puse un poco hemos logrado establecer cañerías, establecer un vocabulario más común, mejorar las relaciones entre ciencia y salud, por lo menos a nivel local, y hoy en día estamos contribuyendo en estas dos áreas. El equipo de Australomic, hasta el momento hemos realizado más de 13.000 diagnósticos, detectado más de 6.000 casos positivos, y hasta el momento llevamos secuenciado 235 genomas de SARS-CoV-2. Entonces eso es un poco mi experiencia en estos años de trabajo, y sin ser experta en brechas de género, en realidad lo que yo hice fue contarles un poco cómo como yo personalmente he ido viendo las brechas para poder ir contribuyendo finalmente, porque ese es el objetivo y por el cual yo en realidad me dediqué a la ciencia, es como contribuir desde la ciencia al avance en el conocimiento y en construir una sociedad y una cultura con bases científicas que nos permita, por ejemplo, no realizar la sobreexplotación de recursos y agotar entonces el medio ambiente. Eso. Gracias. Muchas gracias, Andrea, también por la exposición, tu experiencia, y que también nos permite conocer un poco más y poder conversar después. Y ahora, con mucha alegría, le doy la bienvenida a Natacha Pino. Natacha es ingeniera civil industrial en la Universidad de la Frontera, magíster en Ingeniería Avanzada, Producción Logística y Cadena de Suministro en la Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente es rectora de la Universidad de Aysén y vicepresidenta de la Agrupación de Universidades Regionales, constituyéndose como la primera mujer en conformar parte del directorio, desde donde impulsa la línea Universidad y Territorio, buscando posicionar a las universidades como un actor clave en el desarrollo de las regiones. Además, es miembro de la Red de Investigadoras de Chile, que reúne a más de 180 investigadoras e investigadores en pro de la equidad de género en la investigación en todos los ámbitos del conocimiento. Y actualmente es también rectora encargada de la Comisión de Género del Consejo de Rectores de Chile, cargo que ejerce desde abril de 2021. Muchas gracias por acompañarnos hoy, rectora. Le doy la palabra. Muchas gracias, Celeste. Bueno, agradecer primero la invitación, en especial a Eliana y a Leila, ¿verdad?, por haber hecho este contacto. Para mí es bien importante siempre participar de estos espacios de reflexión, de compartir experiencias, de ir ampliando la mirada también, sobre todo en estos temas que tienen que ver como con el liderazgo, y esta reflexión o discusión que tiene distintas posturas, ¿verdad? Tenemos las mujeres características propias, sí o no, cómo eso se refleja, así que creo que por ahí va a ir la conversación, y en ese sentido lo que adelantó Xiomara en su conversación, lo que Andrea nos contó también, es bien relevante y es curioso porque no conversamos entre nosotras, y la verdad es que quedó bastante alineado con lo que yo les voy a compartir, así que por ahí va a ir la conversación. Aprovecho también de saludar a todos quienes nos están siguiendo en los canales digitales, ¿verdad? Y a quienes nos van a escuchar después en el streaming. Creo que eso es algo que ya está instalado y hay que aprovecharlo también.
Bien, yo preparé unas ideas fuerza simplemente para gatillar la conversación, entendiendo que luego vamos a tener un espacio de preguntas, ¿verdad? Y de conversaciones mucho más amplio. Como les decía, hay cuestiones que son como de contexto, que ya todas las sabemos, pero nunca están de más, que tiene que ver con reconocer que existe una brecha, que a medida que avanzamos desde los estudios de pregrado hasta el doctorado, ¿verdad? Esta brecha se va haciendo aún más estrecha. Sabemos que mayoritariamente en pregrado el ingreso y el acceso va prácticamente un 50%, ¿verdad? Entre estudiantes mujeres y estudiantes hombres, pero también a medida que avanzamos hacia el doctorado, eso se va haciendo casi un 40-60. Y lo mismo ocurre cuando miramos cómo están distribuidos los cargos directivos al interior de las universidades, a medida que se requiere mayor toma de decisión, espacios de mayor liderazgo, de mayor poder en nuestras universidades, ¿verdad? También la presencia femenina se hace menor. Por lo tanto, es mucho más fácil que nos encontremos con jefas de unidades administrativas, ¿verdad? Con jefas de carrera, con jefas de departamento, de institutos, con decanas, pero cuando avanzamos hacia vicerrectorías, por ejemplo, ya se hace mucho menos presente la presencia de mujeres, ¿verdad? Y ya sabemos que, al menos en el Consejo de Rectores, solamente somos 3 rectoras de un total de 30, lo que es un número así como bien abrumador. Y también es bien curioso porque como este fenómeno ha venido ocurriendo en el último tiempo, la tendencia es estar contentas, ¿verdad? Y contentos también, porque decimos, bueno, ya estamos teniendo más mujeres rectoras, ¿verdad? Y consideramos que eso es un avance, una transformación social, pero nos falta muchísimo por hacer. Les quería compartir, hace muy poquito, en el año pasado, un estudio del PNUD que lleva por título Nuevo Mapa del Poder y Género en Chile, señala que la distribución y el ejercicio de los cargos de poder ha sido una esfera históricamente caracterizada, ¿verdad? Donde predominan los hombres y se excluyen a las mujeres, que es algo que ya sabemos y que está estudiado por varios autores, pero además indica que en la medida que vayamos avanzando en incorporar más mujeres en estos espacios de poder y liderazgo, también vamos a avanzar hacia ser un mundo más inclusivo también. Ajá. Ahora, en términos de contexto, hay que reconocer también que lo que está pasando en el escenario universitario es reflejo de lo que pasa en la sociedad. Vimos en las últimas elecciones, ¿verdad?, de constituyentes, de gobernadores regionales, de alcaldes, la mayor presencia de mujeres, ¿verdad? Que de alguna manera nos hace pensar y nos hace a lo mejor a tener esta primera afirmación donde decimos, bueno, las mujeres estamos participando más, estamos accediendo más a estos espacios de toma de decisión, de liderazgo, de poder, tenemos una capacidad de instalar temas, tal vez de una forma distinta, y empezamos de alguna forma a caracterizar aquello y decir, bueno, puede ser más participativa, puede ser más transversal, horizontal, menos jerárquica, más empática, pero también pueden haber otros tipos de características, ¿verdad?, que nos podríamos atribuir. Pero ciertamente no están implícitas estas características solamente por ser mujer, lo que en el fondo me lleva a reflexionar sobre los tipos de liderazgo que ejercemos las mujeres. A lo que voy es que perfectamente podemos encontrarnos con mujeres ejerciendo liderazgo y ocupando espacios de toma de decisión que no necesariamente van a tener estas características que nosotras consideramos que son distintivas, y por lo tanto podría ejercer un liderazgo no femenino, ¿verdad?, lo que llamamos liderazgo femenino. Según los estudiosos del liderazgo, hay una reflexión profunda sobre el liderazgo, debe ser algo transaccional o algo transformacional, que también lo llaman de pronto un liderazgo más innovador. Ajá. O también que pudiera ser una mezcla de ambos tipos de liderazgos. Los líderes transformacionales son aquellos que van consiguiendo cambios importantes en sus seguidores y de alguna forma elevan la motivación, elevan la moral, ¿verdad?, a través de la influencia personal. Y los líderes transaccionales basan la influencia, ¿verdad?, en el intercambio de recompensas con quienes trabajan en sus equipos y en sus comunidades. Ahora, esta conceptualización, en la que varios autores coinciden, reconoce algunas características personales y propias para ejercer este liderazgo. En el caso de los líderes transformacionales, por ejemplo, se reconoce el carisma, ¿verdad?, lo importante que es
ese carisma para hacer referencia a la capacidad del líder de transmitir su visión, de lograr la confianza en sus seguidores, en sus equipos, y cómo también logra motivar, ¿verdad? Definiendo esa motivación como la capacidad de lograr avanzar para estimular la creación de los propios equipos. No, en el fondo, no ser un líder que de alguna manera imponga las ideas, sino que al final diseñe, nos gusta hablar de co-creación, de co-diseño, ¿verdad? En este mundo de la innovación también, pero que de alguna forma estimula que sus equipos puedan ser parte de ese espacio de creación. También una característica propia de este tipo de liderazgo es ser considerado por quienes son parte de esos equipos, tener una capacidad de llegada uno a uno, de reconocer las individualidades, de reconocer lo que cada uno de los integrantes de nuestros equipos puede aportar. Entonces, si se dan cuenta, en ese tipo de liderazgo hay características que a lo mejor, si las extraemos, ¿verdad? Decimos, bueno, está el carisma, la motivación, la estimulación intelectual, la consideración. Decimos, ok, se parece a lo mejor a un tipo de liderazgo no tan tradicional. Por otro lado está este liderazgo que le llaman transaccional, donde también se distinguen dos características, pero tiene que ver con una lógica un poquito más tradicional, como le decía recién, por ejemplo, liderar bajo la lógica de recompensas. En el fondo, al trabajo bien hecho, al logro, al cumplimiento de la meta, hago un intercambio y entonces doy un cierto tipo de recompensa al equipo por lo que ha realizado. Sin embargo, cuando la situación no resulta tan bien, intervengo. Por lo tanto, de alguna manera, doy recompensas por el trabajo bien hecho y solamente intervengo cuando hay algún problema. Entonces, esta conceptualización, que a lo mejor nos puede parecer como muy teórica, creo que es interesante poder reflexionar sobre ella y poder llevarla a nuestro propio espacio. Y aquí lo quiero linkear con lo que las dos presentadoras anteriores decían, cómo las propias experiencias de vida de cada uno o de cada una que ejercemos estos liderazgos se traducen de alguna forma en estas características. Cómo las experiencias que vivimos nos ayudan, por ejemplo, a tener un carisma distinto, o de alguna forma a motivar de forma distinta a los equipos, o también a tener esta consideración de reconocer en otros los logros y los avances, ¿verdad? Entonces, qué importante es poder, a través de nuestras propias experiencias de vida, delinear estas características de liderazgo, y también preguntarnos y poder trasladar estas características a nuestro espacio de trabajo, en este caso de conversación, a la educación superior, ¿verdad? Y poder identificar si nuestros líderes institucionales a distinto nivel, transversalmente, tienen o no algunas de estas características. Podemos reconocer líderes más empáticos o menos empáticos, líderes que a lo mejor son más o menos considerados, líderes que motivan más o líderes que motivan menos, o líderes que dan más recompensa que otros. En el fondo, también tener esa capacidad de identificar aquellas características y ver cómo de alguna forma nos vemos reflejados en esas características, ¿verdad? Porque finalmente, dependiendo del estilo que se asuma, de la forma en cómo se puede ejercer ese liderazgo, va a configurar una relación distinta entre el liderazgo y el poder. Yo creo que ahí también hay una cuestión bien importante de reflexionar, ¿verdad? Ejercemos un liderazgo, ocupamos espacios de toma de decisión, que finalmente son espacios de poder, pero sin duda esta configuración es lo que va a dar un resultado distinto y va a permitir avanzar, ¿verdad?, hacia estos cambios que son más transformadores. Lo importante también, creo que es clave señalar que a pesar de los tipos de liderazgo, actualmente en la sociedad en la que estamos, que es una sociedad muy cambiante, muy dinámica, muy incierta también, con tremendos desafíos, me parece que estos liderazgos como más solitarios ya no son tan posibles. Se necesita sin duda la colaboración, se necesita la articulación, se necesita acompañar los procesos de instalación de los nuevos y nuevas líderes y lideresas, ¿verdad? Tanto a nivel horizontal como a nivel vertical, y finalmente reconocer los logros siempre y apuntar hacia mejoras en torno a desafíos institucionales también. Entonces, quería plantear esas ideas como para gatillar la conversación.
quedándome como mensaje final con lo importante que es reconocer aquellas características distintivas en nuestros líderes que hacen esta gestión institucional, ¿verdad? Y cómo esas características están delineadas por la propia trayectoria de vida. Yo creo que eso es fundamental. Y ahí aparecen seguramente tal vez otras características que aquí no las hemos nombrado. Eso es lo que quería aportar para esta discusión. Muchas gracias. Muchísimas gracias también, rectora, por su presentación y la entrega de los datos y conceptualizaciones que nos permiten también reflexionar y dialogar en torno a estas en nuestra sociedad que, como mencionó, es tan dinámica y que nos presenta muchos desafíos. Y por supuesto también agradecemos a cada una de las expositoras por sus inspiradoras reflexiones. Ahora damos paso al espacio de diálogo y preguntas de quienes nos acompañan tanto por Zoom como también por las redes sociales de Ciencia para la Innovación 2030. Comenzando por Zoom, veo que hay algunos comentarios, pero si quisieran también hacer sus preguntas o comentarios directamente, también los invitamos a encender sus micrófonos. Si quisieran hacer alguna pregunta, pueden levantar la mano. Yo quedo atenta aquí viendo si alguien quisiera comentar directamente antes de pasar a leer los comentarios. Y les invitamos también a hacerlo para tener una conversación. Quienes quieran. Voy a mirar aquí por si acaso me levantan alguna manito. Bueno, mientras también les menciono que Janet Salvador nos ha dejado varios comentarios en el chat. Bueno, ella nos saluda desde Guayaquil, Ecuador. Nos dice felicitaciones a los organizadores de este evento, que es una muy buena iniciativa, y también ella dice, felicitaciones a estas mujeres brillantes y triunfadoras por ese liderazgo que ha sido reconocido en su país. Me parece fabuloso que se distingan en el ámbito académico por su entrega y amor al trabajo de gestión administrativa y docente que realizan. Así que muchas gracias también, Janet. Veo que nos sigue escribiendo. Janet, nos quisiera comentar también a través de tu micrófono, si quisieras encender tu micrófono también. Veo que sigue escribiendo algunos mensajes, así que te invitamos también si nos quisieras comentar. A ver si nos puedes comentar también. A ver si nos comenta, vamos a ver. Tal vez pueda que tenga algún problema con su micrófono. Voy a buscar aquí. Ah, ya, no dispone de micrófono, entendemos entonces. Ella pregunta, voy a hacer tu pregunta entonces, Janet. ¿Con qué desafíos tuvieron que enfrentarse antes de ser reconocidas como mujeres ejecutivas o líderes de estas entidades? Aquí me imagino que es para las tres. Si quisiéramos, podemos comenzar, si hay alguien que quisiera comenzar, o seguimos en el orden de las presentaciones. ¿Si les parece bien? Sí, ya. Xiomara, entonces. Gracias. Uno de los principales desafíos que enfrentamos nosotros, yo y el grupo de mujeres que impulsamos la dirección, fue el cuestionamiento de pares, incluso de colegas mujeres, en relación a las medidas que proponíamos o las acciones que proponíamos o que impulsábamos, que consideraban que de alguna forma, por ejemplo, programas de equidad en la admisión para estudiantes, lo que hacían era desvalorizar los títulos profesionales de otras mujeres que habían ingresado por la vía de admisión regular. O el hecho de que existieran programas de contratación específicos también, que generaba ventajas injustas y que en el fondo con las acciones que estábamos buscando, lo que queríamos era generar un ambiente donde fuera todo fácil para las mujeres. Donde fuera fácil conseguir trabajo en base a cuotas, donde fuera fácil descargarse de algunas actividades asociadas a la docencia. Y por otro lado, el justificar que era un tema importante. También recibíamos muchos comentarios de que era una pérdida de tiempo.
que estábamos, en vez de enfocarnos en las carreras y trabajar por publicar, que era lo que correspondía que hiciéramos, y ganar proyectos, que en el fondo esa era la forma de avanzar, que gastáramos tiempo y energía en empujar este tipo de iniciativas. Entonces, validar en la comunidad y validar entre los pares que había una razón profunda para querer avanzar en esto, que iba más allá de nosotras mismas, que iba a apoyar a otras mujeres y a generar esta transformación que nosotros veíamos que necesitaba nuestra institución, tanto para nosotros como académicos, como para los y las estudiantes y las generaciones que iban a seguir más adelante. Perfecto. Muchas gracias, Xiomara. Andrea, si quisieras continuar. Sí, yo una de las cosas que más he visto y uno de los desafíos importantes ha sido el cuestionamiento, pero también de las propias mujeres. Yo creo que eso pasa por lo que conversábamos antes, por lo que decía Xiomara, que en realidad nos cuesta darnos cuenta de esta brecha. Uno tiende a ver que el asumir esta brecha puede también quitarle peso a los logros que hemos alcanzado las mujeres. Y entonces yo me encontré con muchas colegas acá en la universidad que estaban en contra, por ejemplo, del feminismo. Entonces un gran desafío ha sido explicar que el feminismo no busca sobresalir, que las mujeres sobresalgan y tengan más beneficios que los hombres, sino que busca igualar las condiciones laborales, por ejemplo, entre hombres y mujeres, que hoy en día están muy en desventaja por una situación histórica de desigualdad que seguimos cargando. Entonces, también existe una gran brecha o un gran desafío de cómo lograr en que las propias mujeres también entiendan y lograr nosotros dar a entender que esta búsqueda de igualdad no tiene nada que ver con desmerecer los logros ya alcanzados. Y creo que un desafío importante que hay de aquí en adelante, y por lo menos yo lo siento así, es cómo tenemos que ser capaces de abrir nuevos espacios para que más mujeres puedan desarrollar sus capacidades también en liderazgo, que es algo que falta todavía, está todavía muy descuidado. Muchas gracias, Andrea. Y Natacha, si quisiera. Sí, bueno, siempre que volvemos a esta pregunta, como de las barreras y las preguntas iniciales, creo que cada vez que la respondo recuerdo más cosas, que seguramente en el primer momento estaban más bien como bloqueadas. Lo primero fue enfrentarme a preguntas que yo no le encontraba mucho sentido, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, al inscribir la candidatura, las preguntas eran si no me daba miedo. ¿Por qué me va a dar miedo presentar una candidatura? ¿Y a usted no le da miedo presentar una candidatura a la rectoría? ¿Usted cree que puede, con una tarea tan difícil, tan compleja? ¿Cómo va a ser usted para conciliar su vida personal con la tarea de la rectoría, que demanda mucho tiempo? Y entonces, al final, todas estas preguntas, evidentemente la mayoría de ellas, si no la totalidad, la hacían los medios, ¿verdad? A través de la radio, de la prensa escrita o como fuera, y en la mayoría de los casos creo recordar que eran hombres quienes hacían estas preguntas. Entonces, también había una cuestión que yo estoy segura que si un candidato a rector no le iban a preguntar eso jamás. No le iban a preguntar, ¿y a usted, señor candidato, le da miedo postularse a la rectoría? Yo lo encontraba así como de otro planeta, pero también entendía que era parte de lo inédito. Y eso de lo inédito también, de alguna forma fue un tema al inicio, porque una vez ya electa rectora, y esta noticia, ¿verdad?, que era la primera rectora electa por sus pares en una universidad del Estado de Chile y, bueno, en el Consejo de Rectores, venía con otros desafíos. Ok, eres la primera que te eligen, ya, una cosa. Eres la más joven, eres la rectora más joven del Consejo de Rectores.
eres mujer. Entonces venía con todo eso como per se, así como solamente por el hecho de haber sido electa rectora. Entonces todas esas barreras son finalmente desafíos que también hay que saber enfrentar. Creo que el estar en ese espacio, en este espacio, me da... finalmente yo ocupo un espacio y me gusta hablar de eso de hacerme cargo del espacio que corresponde, porque no por ser mujer es que tengo que tener un tratamiento distinto. Yo estoy ahí porque soy una rectora que pesa lo mismo que todos los rectores. Y eso es algo que yo he tenido que aprender. Seguramente en los primeros meses de la rectoría mi actitud era muy distinta, ¿sí? Yo ahora ya voy en el segundo año y la verdad es que es bien distinto como cuando estaba en las primeras 2 reuniones a lo mejor. Pero creo que todavía hay mucho en la sociedad misma, ¿verdad? De cómo nosotras fuimos criadas, de cómo todos estos aspectos muchas veces micromachismos están instalados, con los que todavía tenemos que lidiar. Entonces, por un lado avanzamos, pero todavía queda muchísimo por hacer y seguramente nos van a seguir preguntando este tipo de cuestiones. Entonces, nada, yo creo que uno también a medida que va ejerciendo este liderazgo, y me gusta decir, y lo digo de nuevo, y ocupa el espacio que le corresponde porque hay que llenarlo, hay que ocuparlo, no puedes no tener voz, no puedes no tener opinión, no puedes no defender lo que crees que hay que defender. Entonces, creo que depende mucho también de cómo uno se hace cargo de eso. Y me faltó una pregunta, que no sé si les dije, si te atreves o no te atreves. Esa cuestión también la pregunto mucho. ¿Y usted se atreve a...? Sí, claro, nos atrevemos, las mujeres nos atrevemos. Una lata tener que decir que nos atrevemos, pero bueno, así es todavía. Así es, muchísimas gracias, rectora. Y también veo que la doctora Maite Castro tiene su mano levantada. Si quisiera hacer su pregunta, le invitamos también. Gracias, Celeste. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos y todas que están aquí hoy día, en especial a nuestras panelistas estrellas, y agradecer, ¿cierto?, al Consorcio Ciencias 2030 por organizar esta actividad y por darnos este espacio para conversar y para discutir. Yo, bueno, quería un poco establecer más que una pregunta, un punto como de debate o de conversación, y escuchar a nuestras panelistas qué opinan o cómo ha sido su experiencia en este ámbito. Si bien se mencionó, ¿cierto?, en las presentaciones los diferentes tipos de liderazgo, las mujeres hemos estado ocupando espacios de liderazgo desde hace varias décadas, y probablemente las primeras mujeres que ocuparon espacios de liderazgo, tal como por ahí lo mencionó creo que Natacha, ¿cierto?, ejercían su espacio de liderazgo más bien de una forma más masculinizada. Las primeras mujeres que ingresaron, ¿cierto?, en el espacio de los hombres tuvieron que masculinizar su forma de actuar. Y eso claramente es algo que hoy día vemos que ha cambiado notablemente. Tenemos muchas lideresas, ¿cierto?, ocupando diferentes espacios, y felizmente y orgullosas, ¿no?, de mostrar sus características femeninas, como lo que es el liderazgo femenino más horizontal, más inclusivo, más empático, y que eso definitivamente es algo que hoy día nos está marcando en los distintos espacios. En ese sentido, y si consideramos, por ahí también lo mencionó, no recuerdo si Xiomara o Andrea, pero todavía tenemos una gran brecha de género que se agranda, ¿cierto?, en medida que uno va subiendo en las pirámides hacia las cúpulas. Entonces, efectivamente, las mujeres que ocupan estos espacios de liderazgo se ven enfrentadas a tener que trabajar con otros líderes masculinos que ejercen un liderazgo completamente distinto. Porque cuando uno es líder, uno no está solo. Por ejemplo, Natacha tiene que estar en el Consejo de Rectores, donde ella llegó sola por primera vez, y hoy día la acompañan 2 rectoras más felizmente, pero hay una mesa donde hay varias personas, ¿cierto?, que ejercen un liderazgo distinto, donde van a tomar decisiones o discutir sobre decisiones en las universidades chilenas, y van a tener una forma diferente de verlo, y así lo mismo seguramente le ha tocado a Andrea y a Xiomara. Entonces, un poco mi punto de discusión es esto: cómo ahora, ya no solamente hablando de cómo ejerzo yo mi liderazgo dentro de lo que a mí me toca, no empujar a mi equipo o a quien tengo que llevar adelante, sino que también cómo me relaciono con los pares líderes, cuáles han sido los problemas que ustedes han tenido que enfrentar en este tipo de instancias o en estos espacios, y qué estrategias se pueden aplicar, porque las estrategias nos sirven a todas y a todos, porque básicamente son estrategias para sortear también de alguna forma la discriminación. Eso, gracias. Muchísimas gracias. Voy a
Perfecto, Responder, exactamente. persigamos en el mismo orden. Perfecto. Gracias, Maite, por la pregunta. Efectivamente, el tema de la tipo de liderazgo que uno ejerce genera una respuesta distinta, y también para uno. En mi caso personal, yo tuve que darme el tiempo de reflexionar en algún momento antes de tomar posiciones de responsabilidad de otras personas, partiendo con mis propios estudiantes de doctorado, cómo iba a ser mi relación con mis estudiantes. Si iba a ser agarrote, así como, no, tú tienes que trabajar y golpear la mesa y que esto es inaceptable o qué sé yo, o si iba a ser desde el punto de vista de trabajemos, esto es entretenido, te gusta, aprovecha la oportunidad, o cómo me iba a relacionar yo con ella, qué era lo que me acomodaba. En el espacio en el que yo estaba había una valoración por las formas de liderazgo más masculinas, más el de golpear la mesa, y ahí había, en términos de cómo se conduce una mujer en un ambiente de liderazgo o en un ambiente académico, también una respuesta muy masculina generaba críticas, como que se esperaba que tú fueras más maternal, por ejemplo, en tu relación. Entonces no podía ser demasiado dura porque era muy masculino. Si era muy masculino también era considerado valorado en un cierto contexto. Al final mi posición fue buscar cuál era la forma de trabajo que a mí me acomodaba, en particular lo que mencionaba Natacha ante el tema de cómo transmitir y estimular a los equipos. Para mí lo que me funciona es ser completamente abierta y transparente. ¿Qué es lo que busco? ¿Cuáles son? Sin segundas agendas, sino que de verdad qué es lo que quiero, qué es lo que quiero lograr en mi trabajo contigo, qué es lo que quiero, en qué te puedo ayudar para que tu trabajo brille, por qué creo que deberías hacer brillar tu trabajo y tus resultados, y cómo nos beneficiamos ambos o ambas del trabajo conjunto. Y además reconocer la contribución que puede hacer la otra parte y relevarlo. Esa es una forma de trabajo que a mí me acomoda, más que el perseguir. Entonces tuve que darme el espacio para descubrir cuál era mi forma de liderar, valorar mi forma de liderar como una forma diferente a la establecida en el estándar en un ambiente masculinizado. Eso por un lado. Y por otro lado, en los entornos donde hay liderazgos masculinos muy fuertes y muy diferentes, donde mi forma de liderazgo puede verse débil de alguna forma, por un lado mostrar resultados es una forma de validarla, y por otro lado el generar alianzas, en la medida que estas formas no tradicionales, por decirlo de alguna manera, porque es básicamente que no son la estándar masculina, tomando también el punto de que estas formas de liderazgo que se clasifican como femeninas pueden estar presentes también en varones, no implica que sean características solo de las mujeres, es una estructura que se ha clasificado así, pero bueno, generar alianzas y redes es algo que permite que esta estructura permee y se valide también y se afiance. A modo de metáfora, como lo harías tú en un equipo de vóley, que uno levanta y el otro hace el remache. Eso, tener esa estructura donde hay alguien que levanta una idea y permite que la otra persona la remate, en una reunión, por ejemplo, donde hay una instancia de diálogo y una instancia de golpear la mesa, que alguien levante que alguien levante la idea y el otro haga el remate. Esa estructura permite permear una forma de liderar diferente. Muchas gracias. Andrés, si quisiera seguir. Ya, sí, no podía encontrar el micrófono, ahí está. Sí, como decía Maite, son dos roles diferentes. Uno es como uno se maneje en el grupo de trabajo al cual lidera, en este caso el laboratorio en que estoy a cargo. Ahí yo me he dado cuenta que yo valoro muchísimo el trabajo en equipo. O sea, yo reconozco que el laboratorio es el grupo de trabajo que somos, y tal vez ahí hay una cierta
selección de la gente que trabaja en el laboratorio en forma un poco natural, porque hay una forma de trabajar en confianza, trabajando por objetivos, con mucho respeto. De hecho, el laboratorio que yo estoy a cargo tiene afuera un pegado, un autoadhesivo que dice: acá trabajamos en equipo, nos apoyamos, confiamos mutuamente, somos transparentes, porque eso es realmente lo que se ha ido dando en el ambiente del trabajo. No hay una competencia, y eso yo creo que va un poco por la experiencia de los años de ya que tiene funcionamiento el laboratorio, y sin tener un gran control en los horarios, por ejemplo, ni en las metas. El equipo de trabajo está muy sólido, incluso cuando llega alguien, alguien nuevo, estudiantes en práctica, o alguna nueva persona que se integra al trabajo, se acopla a esta modalidad de trabajo con mucho respeto, como una diapo que yo mostré ahí como de engranaje. Y eso hace que no haya una competencia por quién figura más, sino que pasan a ser todos tenemos un rol importante dentro del trabajo del laboratorio. Entonces, en ese sentido, ahí a mí me ha resultado mucho más fácil manejar ese trabajo en equipo, pero por otro lado, el trabajo más con pares, más hacia afuera, es donde sí he visto muchas más dificultades. ¿Ya? Y como les contaba, por ejemplo, ahora que estoy muy ligada al área de la salud, existen brechas, o sea, más que brechas, muchos desafíos, muchas dificultades para poder encontrar que ambientes de la salud valoren los aportes en la ciencia. Y eso yo creo que va más allá incluso del género, sino que tiene que ver con no ocupar espacios que ya están dominados por otros especialistas, y que por lo tanto no existe esta cultura de trabajar como equipo. Y particularmente en mi trabajo acá en la universidad y en la reunión con pares, yo he tenido que incluso conversar con especialistas, con psicólogos, con psiquiatras, porque pasé un momento, después de un periodo, y este periodo muy conflictivo que yo les contaba que tuvimos como laboratorio, en que yo a mí misma me veía como una persona conflictiva. Yo soy bien introvertida, pero así todo yo decía, de alguna forma me estoy buscando estos conflictos uno tras otro, y yo me sentía una persona conflictiva, porque además lo escuchaba mucho desde afuera. No, es que no hay que trabajar con la Andrea porque es complicada, ¿no? Entonces tuve que hacer un trabajo para entender que no soy una persona conflictiva, pero sí soy una persona con carácter y que puede defender espacios, defender a pares, incluso alzar la voz en situaciones que yo encuentro que son injustas, y eso muchas veces nos catalogan con personas conflictivas, personas con mal carácter, en el caso de cuando una mujer dentro de su liderazgo, que puede ser muy femenino, adapta estas actitudes que son más bien permitidas en los hombres, entonces puede ser eso muy dañino para la personalidad y para la autoestima si no aprendemos a manejarlo. Yo tuve que hacer un trabajo, como les decía, para aprender a manejarlo, y creo que una de las grandes herramientas, además de buscar apoyo profesional, fue las redes de apoyo entre pares. La red de investigadoras, las colegas acá dentro de la universidad, hicieron que finalmente yo retomara mi valoración propia, no como una persona conflictiva, sino que más bien una persona que podía alzar la voz en situaciones en las cuales no estaba de acuerdo. Gracias. Bien, tengo como 2 hojas de anotaciones para responder esta pregunta de la doctora Castro. Creo que es una muy buena pregunta, y que también nos obliga a lo mejor a reflexionar de cómo este liderazgo en relación a los pares, ¿verdad? En los distintos espacios, los distintos niveles, también, y alguien lo dijo recién, no sé si las dos, si Xiomara o Andrea, a veces también es distinto cuando eso es hacia afuera de tu institución o de tu espacio y de tu zona de confort, y cuando es hacia adentro. En lo externo, en relación a mis pares, ¿verdad? A los rectores, y bueno, ahora ya este año con las rectoras y los rectores, creo también que hay que distinguir
cuestiones que tienen que ver con lo actitudinal, con cómo una nueva rectora se presenta en un espacio tan masculino desde el inicio, ¿verdad? Y también con cuestiones estratégicas que se van aprendiendo con el tiempo, cómo uno se relaciona y se desenvuelve en esos espacios. Quisiera ir primero con lo estratégico, y en ese sentido, primero poder reconocer en esos líderes, en mis pares, que evidentemente había liderazgos que eran más fuertes y más marcados que otros. Y al reconocer aquello, te das cuenta inmediatamente quiénes son más escuchados, y en distintos ámbitos. Tenemos líderes en el Consejo de Rectores y Rectores que de pronto, si se hablan temas que tienen que ver con aspectos financieros, hay algunos que sobresalen. Si tienen que ver con temas a lo mejor de ciencias son otros, si tienen que ver con temas de región son otros, pero siempre hay uno u otro, o una u otro, que destaque, que en el fondo es como la primera mirada que tenemos que hacer y reconocer cómo estos pares son reconocidos en la totalidad del grupo. Luego de eso, identificar cómo estoy yo dentro de esos pares, con cuáles me relaciono mejor, con cuáles empatizo mejor y con cuáles realmente nos reconocemos como un igual, en el entendido que tenemos mismos ideales, mismos propósitos, mismos sueños, que impulsamos iniciativas comunes. Entonces el siguiente paso para mí fue decir, bueno, de todo este grupo, con esto yo me puedo relacionar, pero hay otros que finalmente son mis pares realmente, con los que vamos a ir trabajando mucho más de la mano. Entonces ya aparece lo importante de la colaboración, de la construcción conjunta, de reconocer lo que cada una y cada uno puede aportar en esos espacios de liderazgo, y también una conversación que no es muy habitual, pero sí ponerse de acuerdo y decir, si el tema que vamos a tratar es tal, entonces el que tiene la voz es X, en el fondo también organizar aquello, y en ese sentido nos ayuda nosotros, al menos en el espacio por ejemplo, de las universidades estatales. Anualmente tenemos proyectos que presentar a financiamiento, y las temáticas de esos proyectos se definen en el pleno. Entonces, necesariamente requiere una organización previa para impulsar alguna iniciativa o no. Entonces, todo ese tipo de conversaciones, de cómo se van planteando, y también hay mucho de negociación en ese espacio, de por qué este año va tu idea y no va mi idea. Bueno, todo ese tipo de cosas tienen que ver con cómo ejercemos un liderazgo con nuestros pares, ¿verdad? Pero muy de la mano desde la colaboración. Y cuando ya yo tenía más o menos identificado estos que eran mis pares como más cercanos, es importante hacerse de tus banderas propias. ¿Cuáles son? Yo como líder en este espacio, ¿cuáles son las banderas que de alguna manera, si se habla de esto, ya me reconocen como un actor válido, con una opinión válida? Y en ese caso, para mí, ha sido género, ¿verdad? Que es como de sentido común, pero pudiera no serlo. Es género, y también es universidades regionales. Entonces, en ambas es algo que también tiene que ver con cómo, vuelvo a decir, ocupamos este espacio. Porque yo podría decir, sí, estas áreas me representan, creo que son importantes para el rol que estoy cumpliendo en el Consejo de Rectores, pero pudiera no ser tan proactiva. Y resulta que es necesaria esa proactividad, porque alguien lo decía recién, necesito que me validen. Y eso no solo ocurre por ser mujer, sino porque todos los líderes necesitamos, o sea, no serías un líder si no te reconocen. Entonces necesitas de alguna manera ir empujando, ir proponiendo ideas, conversaciones, articulando, para que finalmente ocurra esto, que no es nada más ni nada menos que tus pares reconozcan que ahí puedes aportar, y que en el fondo ocurre esa validación. Entonces, como que en lo externo es eso. Somos todos pares, todos tenemos estilos distintos, pero sin embargo hay que ir tejiendo una forma de trabajo para poder posicionarte y para poder impulsar lo que realmente quieres desarrollar en esos espacios. Y en lo actitudinal, bueno, mucha empatía, escuchar, estar disponible, de alguna manera marcar posición y marcar opinión de una forma sonriente. Yo me caracterizo por siempre estar muy sonriente, muy alegre, pero eso no significa que no tenga mis momentos de furia, como todas los tenemos, pero lo que voy es que una forma de enfrentar el trabajo es con una buena actitud, en el fondo. Pueden ser cuestiones muy complejas, discusiones
muy difíciles, pero que sin embargo siempre creo yo que todo se puede arreglar con una conversación franca, una conversación sincera y escuchando y tratando de llegar a esos acuerdos. Ahora, en la interna de mi propio equipo, nosotros somos muy de equipo. Y eso es algo que yo siempre destaco y que agradezco tener un equipo directivo con ese nivel de compromiso, que también debo decir que soy de las más viejas del equipo. Por lo tanto, es una cuestión bien impresionante tener a colegas mucho más jóvenes, ¿verdad?, que tienen un punch y una energía increíble. Entonces, en ese sentido, nosotros somos bien de trabajar en equipo, de reconocer lo mismo, los aportes de cada uno, al mismo tiempo saber cuándo hay que mejorar, y somos bastante autocríticos con lo que hacemos. Entonces, creo que la forma de relacionarnos hacia el interior como líderes es distinta a cómo nos planteamos hacia afuera. Ahora, lo que sí es cierto es que cuando uno ejerce este poder, a mi parecer tiene que ver mucho con generar un cierto grado de confianza que permite ese reconocimiento, es decir, el poder no como algo mal entendido, sino que hay un poder que se ejerce, pero ese ejercicio va de la mano con ir generando la confianza en el resto del equipo para poder trabajar. Y junto con eso reconocer lo que cada uno aporta en ese trabajo. Entonces, más o menos esas son como he ido abordando yo este trabajo. Perfecto, muchísimas gracias a todos también y por esta conversación que ha sido muy, muy interesante. Y en honor al tiempo tenemos que ir cerrando, pero hay una última pregunta que está bien relacionada a lo que hemos estado conversando ahora. Es un poco la misma idea, entonces a modo de sugerencia pensamos que tal vez podríamos como cierre responder en poquitas palabras a esta pregunta y ahí ya cerramos, que es de Janet, y dice, ¿cuál debe ser el perfil idóneo de un líder en la sociedad en esta nueva era? Entonces pensamos, como ya lo hemos conversado, quizás cerrar con una idea fuerza sobre respondiendo a esta pregunta, si pudiese ser, y ahí ya podemos ir cerrando. Gracias, Celeste. Yo creo que vamos a ir avanzando a cambios en las formas de liderazgo también tan divididas entre masculino y femenino, en la medida que las historias y que el contexto social sea más equitativo para hombres y mujeres. Y esperaría que surgieran liderazgos más empáticos y más positivos, como algo general, que permitan tener entornos también de desarrollo más amables. Eso es lo que yo esperaría, que avanzáramos en ese sentido, liderazgos más amables que potencien el desarrollo de otras personas y que valoren las contribuciones y talentos y capacidades de las personas en su diversidad. Ver cómo un equipo, cada persona con su experiencia, con su background, puede contribuir con algo diferente que aporta al desarrollo del resto de las personas de un equipo. Eso es lo que yo esperaría y a lo que anhelo, digamos, estar contribuyendo también. Y aprovecho que ya con esto cerramos, agradecer la invitación y la instancia. Yo no me puedo salir de mi visión bien bióloga y ecóloga, entonces quiero tomar una frase que en realidad es lo que está dominando en el trabajo en las ciencias, que es una visión de una sola salud, que es el trabajo integrado. Me gustaría pensar en un liderazgo que avance hacia no estar centrado, y lo digo en líderes en general, tal vez hasta líderes políticos, por ejemplo, que tomen las decisiones no solamente, por ejemplo, en función de mejoras económicas o mejoras en producción, sino que con una visión más integrada, ecológica, ambiental, y que eso también, por supuesto, tome en cuenta la parte social, la calidad de vida de las personas,
y el trato a las personas, pero sin desmerecer esta visión de medio ambiente que tenemos, que está en una situación de crisis importante. Eso, muchas gracias por la invitación y por este espacio. Yo quisiera agregar a lo que se ha dicho, lo importante para los liderazgos emergentes y nuevos liderazgos, que es el poder compartir experiencias y también el sentirse acompañada y acompañado, ¿verdad?, en este ejercicio de los liderazgos. Creo que es clave generar espacios de conversación, quitándole eso de la competencia, porque al final eso también ocurre. O sea, no sé, ¿cuántas autoridades mujeres tenemos? Yo tengo más, tú tienes menos. ¿Cuántas jefaturas tienes? Tengo más, tengo menos. Ok, pero el momento de compartir experiencia, de saber qué está haciendo, por ejemplo, una institución para impulsar una política determinada, yo creo que va un poco de la mano con generar estos espacios más amables, unos espacios como más amables para todas, para todos, para trabajar, para coexistir también, pero creo que es fundamental, lo decían las palabras de inicio, estas lideresas y líderes no pueden estar solos, o sea, los equipos son clave. Muchas veces nada resultaría si no tuvieras un equipo comprometido o un equipo que se permitiera ser liderado por una mujer. Y eso es súper clave. Entonces, a mi juicio, creo que podemos agregar eso, que sería importante en estos nuevos liderazgos, que siempre se cautele tener esa reflexión de compartir experiencia, de compartir los aprendizajes, de también compartir las cosas que no resultan bien, simplemente para que para todas sea un poco más fácil y más llevadero. Muchas gracias a todas. Y bueno, antes de cerrar este espacio de reflexión y de ideas que ha sido tan enriquecedor, quisiera ir con Mica Maqueda para que nos pueda compartir y comentar lo que lograste captar a través de tu registro gráfico. Mica. Hola, buenas tardes a todos. Comparto pantalla con mi humilde registro gráfico de lo que estuvieron conversando. Acá están las conversadoras, Xiomara, Natacha y Amara, en esta charla de liderando desde la gestión académica. Comenzó hablando Xiomara, queriendo compartir su experiencia de liderazgo, contando que ella trabaja en una dirección que representa la diversidad. Si me pueden recordar el nombre de la dirección, después agradezco. Y contaba de que participa del taller de liderazgo de mujeres, que el taller de liderazgo de mujeres o el liderazgo de mujeres es diferente por las experiencias vividas de las mujeres, porque tuvieron que pelear por la posición en la que están, cambiando paradigmas. En cuanto al liderazgo de mujeres, hubo varios hitos históricos que influyeron, y fue el decreto Amunátegui y el sufragio femenino. Esto dio que haya diferentes experiencias entre hombres y mujeres por la manera de ser representados. En cuanto a las mujeres, sobre todo expectativas erróneas, cargando emocionalmente a las mujeres, y esto a ella le hizo trabajar para impulsarse creando redes. Esta es la parte que empieza, que todavía no pude terminar de pasar, pero bueno, pero la vamos a seguir compartiendo como para hacer un repaso de la charla. Andrea después comentó que en su experiencia hace poco que se dio cuenta de las barreras académicas que superó, descubrió la ciencia por aburrimiento de chica, es mamá y trabaja en un laboratorio hegemónico transversal que tuvo mucho rechazo. Generó el movimiento contra acoso sexual académico, sigue avanzando,
y en este avance del laboratorio los sorprende la pandemia, que fue otra de las barreras que tuvieron que superar, que fue la comunicación entre la ciencia y la salud. Y así formaron, también acá pido que me recuerden el nombre que integran los 33 laboratorios, y las nuevas variantes también llevaron a seguir trabajando en las brechas entre la salud y la ciencia, formando ellos cañerías de comunicación que contribuyen desde la ciencia al avance. Y después Natacha reconoce la brecha entre hombres y mujeres desde el número de estudiantes académicos hasta cargos de poder que representan mujeres y hombres. Predominan en estos cargos los hombres, y ella cree que cuanto más mujeres haya, más inclusivo será el mundo. Habló de tipos de liderazgos, que estos tipos de liderazgos tienen distintas características que se forman a través de las experiencias vividas que construyen las características del liderazgo, y son muy diferentes al liderazgo del poder. Estos dos liderazgos son transformacional y transaccional. El transformacional genera cambios importantes en sus seguidores, es motivacional, tiene carisma, co-crea, reconoce individualidades, y el transaccional se vale de la recompensa de su equipo e interviene si hay problemas. Bueno, eso es todo lo que registré de las presentaciones de las chicas. Muchas gracias. Muy, muy, muy lindo, Mica, muchas gracias. También ahí en el chat nos van comentando también las impresiones. También nos preguntan si esto lo podemos compartir después el trabajo de Mica. Sí, después lo vamos a compartir para que lo puedan volver a ver, ir viendo un poco los temas que se mencionaron y recordar todo lo que hablamos hoy. Así que sí, lo compartiremos después, posteriormente. Así que bueno, no era el tiempo, y para cerrar este encuentro agradecemos nuevamente a la decana Leila Cárdenas y la valiosa participación también de Xiomara Gersen, Andrea Silva y Natacha Aquino, quienes nos permitieron reflexionar sobre el liderazgo femenino en la gestión académica. Y también agradecemos a todas las personas quienes nos han acompañado por Zoom y también por nuestras redes sociales, y con las cuales hemos podido conversar, compartir y reflexionar también. También queremos agradecer profundamente a Valeria Álvarez, psicopedagoga e intérprete de lengua de señas, quien estuvo con nosotras durante toda la jornada en busca de alcanzar a una mayor cantidad de personas para que la ciencia sea también cada vez más inclusiva. Nuevamente también a Mica Maqueda, ilustradora, por su excelente trabajo, muchísimas gracias. Y finalmente les cuento que en nuestro próximo conversatorio estaremos abordando el liderazgo desde el emprendimiento. Así que les dejamos invitadas a conocer esta y todas las actividades del ciclo Liderazgo y Trayectoria de Mujeres en Ciencia, en la página web y las redes sociales del proyecto Ciencia para la Innovación 2030. Muchas gracias a todas y a todos, cuídense mucho y nos vemos pronto. Chao, chao, muchas gracias.